¿Qué tal? Somos estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Extensión Latacunga, de la carrera de Ingeniería Automotriz, referente a la materia de termodinámica. Los estudiantes son Lenin Carrillo, Darío Chisahuano y William Taco, a cargo del docente ingeniero Guido Torres, en el periodo mayo-septiembre de 2020. En este video vamos a hablar sobre la ley de los gases y sobre los estados de la materia, utilizando el software NT Education. Este software es un software libre que lo podemos encontrar en el navegador. Es una herramienta que nos permite simular los estados de la materia y sus comportamientos, dadas condiciones iniciales y condiciones finales. Para esta ocasión vamos a observar el estado de una sustancia que cambia su estado. En este caso tenemos líquido y puede pasar a un estado sólido y después a un estado gaseoso o viceversa. Estos procesos también varían dependiendo del volumen, la presión o la temperatura. También este software emplea varios conceptos para un mejor entendimiento, como son la ley de los gases, la ley de los gases ideales, la ley de Avogadro. Nos permite conocer todos los conceptos referentes a este tema. En la descripción de este video estaré dejando el link de este software. En este caso nos vamos a concentrar más en lo que es la ley de Boyle, como es este. Este software también tiene lo que es para hacer laboratorios, en este caso para la ley de Boyle. Como podemos observar aquí en la barra izquierda tenemos una lista de opciones que podemos elegir. Tenemos conceptos, temperatura, presión, volumen. Ahí nos explica a qué se refiere cada uno. También tenemos conceptos sobre las leyes, que es la ley de Avogadro, la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac, entre otros. También tenemos teoría, ejercicios y lo que más nos interesa son los laboratorios. Este es el laboratorio de Boyle. Como podemos observar aquí tenemos un émbolo, una regla. Aquí tenemos un manómetro el cual nos va a medir la presión ejercida por el émbolo. Aquí en la parte derecha tenemos dos barritas en la cual va a determinarse los valores que nos arroje este laboratorio, como tenemos el volumen en mililitros y la presión en milímetros de mercurio. La ley de Boyle es una de las leyes de los gases que relaciona el volumen y la presión a una cierta cantidad de gas mantenida a una temperatura constante. ¿Ya? Esa es en sí básicamente la teoría. Aquí podemos observar un ejemplo en donde podemos observar cómo es la gráfica de nuestra simulación, en el cual la temperatura se mantiene constante, pero la presión varía dependiendo del movimiento del émbolo hacia arriba o hacia abajo. En este caso, como nos explicó en la teoría, la temperatura se va a mantener, pero el volumen y la presión va a cambiar. Para un mejor entendimiento tenemos el empleo de un ejercicio en el cual nos dice: se tiene 15 mililitros de un gas que está a 1733.33 milímetros de mercurio de presión. La pregunta es: ¿cuál será su nueva presión si aumentamos el volumen hasta 30 mililitros? Bueno, para la resolución de este ejercicio lo que vamos a hacer es, como paso 1, la solución, sustituimos los valores en la ecuación general de los gases, que es presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. En el paso 2 sustituimos los valores, excepto el valor que no tenemos, que es la presión número 2. Despejando la presión número 2 nos da que al final vamos a tener una presión de 880.79 milímetros de mercurio. ¿Qué quiere decir con esto? Que nuestra presión disminuirá, ya que tenemos una presión inferior a la presión inicial debido a su volumen. Posteriormente estaremos realizando este ejercicio en el simulador en el laboratorio de Boyle.
También el laboratorio de Boyle nos permite observar la gráfica que nos arroja este comportamiento cuando pasa de una presión a otra, de una presión inicial a una presión final con su respectivo volumen. Como podemos observar aquí, tenemos un volumen de 15 mililitros y a una presión de 1773.33 milímetros de mercurio, y hasta el volumen número 2, que es de 30.20 mililitros, que tendrá una presión 2 de 880.79 milímetros de mercurio. Como se puede observar aquí en la gráfica, tenemos el punto 1 y el punto 2. Esas son las gráficas que nos ofrece este software. Para entender de mejor manera el comportamiento, hemos empleado la herramienta de Excel para dar más valores y construir una gráfica más visible, en el cual vamos asignando valores al volumen y vamos obteniendo las presiones. En este caso empezamos con una presión de 30 y tenemos una presión de 880. Como podemos observar aquí, la curva asciende hasta una presión más alta, como se puede observar aquí. En sí, ese sería el comportamiento de nuestra gráfica y de nuestra sustancia. A continuación vamos a explicar sobre lo que es la ley de Charles. En la ley de Charles dice que es una ley que nos indica que existe la relación que existe entre el volumen y la temperatura, pero a una presión constante. En este caso, este es el laboratorio de Charles, en el cual nos permite variar su temperatura desde una temperatura final hacia una temperatura final, dependiendo de la temperatura que se encuentre en nuestra sustancia, y a la temperatura que deseamos llegar se clasificará tanto como calentador, refrigerador o termostato. Si digamos que tenemos una temperatura de 20 grados Kelvin y queremos llegar a una temperatura de 60 grados Kelvin, el laboratorio nos clasificará como un calentador, ya que va a aumentar la temperatura. Y viceversa para el refrigerador. Si tenemos una temperatura alta, digamos en este caso 50 grados Kelvin, y queremos llegar a 10 grados Kelvin, entonces nuestro sistema se clasificará como refrigerador. Para un mejor entendimiento, empleamos el siguiente ejercicio. Aquí se puede observar la simulación de cómo es el comportamiento. En este caso, la presión observamos que es constante y la temperatura varía. Como podemos observar aquí en el plano volumen-temperatura, el comportamiento es ascendente, es decir, que va desde un punto mínimo hasta un punto máximo. En cuando aumente la temperatura, aumentará el volumen también. Y eso es todo en la parte teórica. Ahora, también la fórmula que utilizaremos para resolver los problemas de la ley de Charles será entonces que es igual al volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. En este caso las presiones no se toman en cuenta, ya que son constantes y las constantes se eliminan. El volumen puede estar expresado en centímetros cúbicos, metros cúbicos e incluso litros, a diferencia de la temperatura, que siempre debe estar expresada en forma absoluta, en este caso grados Kelvin. Como se explicó anteriormente, esta es la gráfica de la ley de Charles. La gráfica es muy importante para entender este tema, porque si vemos la gráfica se forma de manera proporcional, es decir, si aumenta la temperatura, aumentará el volumen, es directamente proporcional. Aquí empleamos el siguiente ejemplo, o el siguiente ejercicio. Se tiene un gas a una presión constante de 560 mililitros de mercurio y el gas ocupa un volumen de 23 centímetros a una temperatura que está en 69 grados centígrados. ¿Qué volumen ocupará el gas a una temperatura de 13 grados centígrados? Bueno, para el desarrollo de este ejercicio anotamos lo que son los datos. El V1, que es el volumen 1, la temperatura 1 y la temperatura 2.
Como se mencionó anteriormente, las temperaturas deben estar expresadas en grados absolutos o en grados Kelvin, para lo cual empleamos la siguiente fórmula para transformar las temperaturas, obteniendo estas nuevas temperaturas. Una vez obtenido las nuevas temperaturas, lo único que hacemos es despejar el volumen 2, que es lo que queremos conocer, y despejamos y reemplazamos los valores que tenemos. En este caso, reemplazando los valores, nos da que tenemos el volumen 1 de 23 centímetros cúbicos por la temperatura de 286 grados Kelvin, que es la temperatura 2 sobre la temperatura 1 de 342 grados Kelvin, nos da un resultado de 19.23 grados cúbicos. Como conclusión, podemos analizar que mientras la temperatura baje, el volumen disminuirá. Y si la temperatura aumenta, el volumen aumentará del mismo modo. Ya. A continuación vamos a explicar un poco más sobre lo que es nuestro software en Ethic Education. Como podemos observar aquí, ya estamos en nuestro software. Estos son los laboratorios y todo lo que nos permite hacer, como se explicó al principio. Esta es la introducción, en donde nos explica sobre los estados de la materia y todo lo demás. Viene hasta con un video para que lo puedan escuchar y entender de mejor manera. También viene conceptos de temperatura, presión, volumen, cantidad de gases, entre otros. También tiene las leyes, los fundamentales, que es Avogadro, Boyle, Charles y Gay-Lussac. Tenemos ejercicios y el laboratorio que nos interesa más. En los laboratorios tenemos lo que es la sala de Boyle, la sala de Charles y eso. Ahora vamos a utilizar lo que es la sala de Boyle. Esperamos que se cargue y ya. Bueno, aquí, como se puede observar, tenemos la sala de Boyle. Aquí tenemos el manómetro, nuestra tabla de valores y la presión. Bueno, entonces vamos a compararlo con el ejercicio que hicimos. Ya. Entonces, el primer ejercicio dice que tenemos 15 mililitros de un gas que está a 1733.33 milímetros de mercurio. Dice cuál será su presión si aumentamos el volumen hasta 30 mililitros. Entonces, para realizar este ejercicio, lo que dice que es que tenemos 15 mililitros. Entonces aplastamos el émbolo y lo subimos hasta 15 mililitros, hasta una presión, y esperamos a que termine la simulación. Ya. Después dice que cuál será su nueva presión si aumentamos el volumen a 30 mililitros. Entonces subimos nuestro émbolo nuevamente hasta 30 mililitros, hasta ahí, y soltamos el émbolo. Aquí podemos observar nuestra tabla de valores. Y aquí está nuestras respuestas. Como se puede observar, tenemos la cantidad de volumen ingresado y la presión. En este caso también podemos observar la gráfica entre estos dos volúmenes, que estamos aquí en el volumen 1, el volumen 2, es el comportamiento de nuestra sustancia. Esa es la gráfica que nos arroja. Como observamos anteriormente, la gráfica también de Excel. Podemos seguir dando más valores y observar cómo es el comportamiento. Digamos que le damos una presión de 15 mililitros, de 10 mililitros. Entonces vemos cuál será la presión. La presión es de 2765. Ahora damos una presión de 25 y ya. Así podemos seguir dando más valores hasta que se forme unos puntos en nuestro plano cartesiano y poder observar el comportamiento de nuestra curva. Como podemos observar aquí, se graficaron más puntos debido a los valores. Entonces aquí podemos observar que se forma una gráfica como una tipo parábola que crece y decrece. En sí, ese sería el laboratorio de la ley de Boyle. A continuación vamos a explicar lo que es el ejercicio de la ley de Charles en el laboratorio de Charles.
Bueno, aquí tenemos nuestro laboratorio de Charles. Como se había explicado, tenemos nuestra temperatura actual a la que está nuestro recipiente y a la temperatura que queremos llegar o a la temperatura que deseamos. No nos pide el ejercicio. Para este caso vamos a emplear aquí tenemos nuestro ejercicio, en cual dice que tenemos un gas a una presión de 560 mililitros de mercurio, que ocupa un volumen de 23 centímetros cúbicos. Ya. Dice que qué volumen ocupará el gas a una temperatura de 13 grados centígrados. En grados Kelvin, expresadas estas temperaturas, tenemos una temperatura de 286 grados Kelvin y una temperatura inicial de 342 grados Kelvin. Entonces bajémosle a una temperatura de 342 grados Kelvin, que lo podemos maniobrar de esta forma: 337, 342. Ya. En esta parte de aquí vemos cómo nuestro laboratorio empieza a trabajar. Entonces aquí alcanzó la temperatura de 342, que será nuestra temperatura inicial. A esa temperatura vamos a iniciar. Y nuestro laboratorio lo clasificó como un termostato. ¿Ya? Ahora dice que lleguemos a una temperatura de 286 grados Kelvin. Entonces vamos a rebajar nuestra temperatura. En este caso dice 286 grados Kelvin. Entonces cogemos nuestro cursor y lo rebajamos hasta 286 grados Kelvin. Hasta ahí. Y vemos cómo empieza a trabajar la curva. El comportamiento de la curva empieza a descender, ya que estamos disminuyendo el calor. Ya llegó a la temperatura de 286, como podemos observar aquí. Aquí también podemos observar una tabla de datos que nos da. Aquí tenemos la temperatura inicial, que fue de 342, y la temperatura final, que fue de 342, y la temperatura final de 287. Podemos observar ahí. Y también podemos ver otra gráfica en el cual nos da igual por puntos en el diagrama temperatura-volumen, como se puede observar ahí. Podemos ocultar gráfica y podemos seguir dando más valores. En este caso aumentémosle a 350 y empieza a subir nuevamente nuestra curva hasta que llega a la temperatura deseada. ¿Ya? Y vamos observando en la tabla de datos que ya se generó otro dato más, y podemos seguirle dando más valores de temperatura para que se genere una gráfica más visible. Como se puede observar ahí. Ya, vemos la gráfica y observamos este comportamiento, que es una línea recta, como se explicó en las diapositivas sobre la gráfica de Charles. Entonces ese sería nuestro laboratorio, y como conclusiones tenemos que gracias al software virtual podemos ver de mejor forma el comportamiento de cada gas, cómo varía su estructura y también el comportamiento que tiene. Al finalizar la práctica observamos cómo es el comportamiento de los gases en las distintas leyes. También pudimos observar cómo cambian de las diferentes propiedades de los gases en diferentes condiciones. Y en sí ese sería nuestro laboratorio que lo realizamos, y muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima.